el título que lleva incluso en la Biblia es Daniel en el foso de los leones. Es una parte que es importante explicar, es el contexto. ¿Se recuerdan de que hace 8 días nuestro hermano Oscar les explicó cómo venía decayendo el imperio babilónico? Se vino cayendo y cayendo, se vino descuidando en su manera de administrar. Es un momento en el que aprovecha el imperio medo-persa y avanza y toma el reino. Ahora el que está gobernando el mundo, conocido de esa época, obviamente no es el mundo como lo conocemos actualmente, sino el mundo habitado de ese momento, es el imperio medo-persa. Pero su primer rey es el rey Darío, del lado de los medos. Así que ahí comienza la historia. Yo aquí en la presentación les puse todos los textos que están escritos en la Biblia, en la Reina Valera del 60, por si alguien lo tiene y compara, pues algunas palabras van a diferir, como les he explicado siempre, pero el sentido es el mismo. Muy bien, comencemos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120, está hablando de Darío el Medo. Darío el Medo es el que está comenzando a gobernar. Se me olvidaba un texto bien especial. Acaba de entrar a gobernar Darío y obviamente para poder gobernar, él va a hacer algo, va a poner a funcionar un sistema de administración en una estructura jerárquica, pero tiene antes que matar a todos los que eran funcionarios del gobierno de Babilonia. No puede dejar a nadie. Sin embargo, al único que deja, según la historia, es a Daniel. Según se puede entrever en lo que vamos a estudiar, Darío, ya conocía algo de Daniel. Se van a dar cuenta en la manera en que lo trata, en la manera que relata, de que Darío, seguramente no dice la Biblia, solo estamos especulando, solo permítame tratar de ampliar esto, pero seguramente Darío conoció, no sé si revisó la información, mandó personas, lo que llamamos espías, mandó gente para saber quién estaba ahí adentro, y tenía una muy buena referencia de Daniel. Pero comencemos. Se pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. ¿Qué son sátrapas? Es lo equivalente a tal vez como un alcalde de la actualidad. Y cada uno de estos sátrapas gobierna un territorio. Pero además de solo gobernar, le permiten cobrar impuestos, hacer toda la cuestión que es la administración de su reino. Dice que constituyó 120 sátrapas y encima de los 120 sátrapas que gobernaron en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales dice Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Interesante la manera, o sea, desde aquí ya nos empieza a explicar cómo era un reino bastante interesante, cómo podía administrar, porque a veces lo ven que incluso en la actualidad, pues es un principio de administración, ese es un paréntesis, pero se dan cuenta que a veces cuando tenemos nosotros que hacer algún trabajo, cuando hay gente bajo nuestro mando, tenemos tal vez 20 personas, estamos corriendo con uno, con el otro, dirigiendo, y eso es cansado. Pero este principio de administración, miren qué interesante, 120 sátrapas y encima 3 gobernadores, y estos 3 gobernadores le iban a rendir cuentas solamente el rey, no tenía que estar hablando con los sátrapas, sino simplemente con los gobernadores, y los cuales uno dice era Daniel. Interesante. Así que si alguien tiene personal a su cargo, por favor, plantea esta opción y va a ver que su trabajo va a ser más calmado, más de mejor manera trabajado y menos desgastante. Verso 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Miren, Daniel está, y ahorita en este momento de la historia, tiene 85 años. Pero miren con qué detalle dice, porque en él había un espíritu superior. O sea, él era un hombre muy sabio, de mucho conocimiento, muy buenas relaciones humanas, siempre personas que querían consultarlo. Y eso es lo que debería de otra lección interesante para los que estamos estudiando esta noche. ¿Cómo poder decir cuando estamos en nuestro trabajo? Miren, yo quiero consultar a Madeline, que está con nosotros. Yo quiero consultar con Madeline porque siento que ella me va a dar un buen consejo o me va a dar una buena opinión del problema que tengo. ¿Ven cómo se siente uno de bien? A pesar de que no debe haber orgullo, pero se siente bien de que todo el grupo del trabajo diga, no, y vos no, a consultarle a ellos, consultarle y entonces
uno se vuelve de un espíritu superior, porque es una persona que tiene muy buenas relaciones en el trabajo, todos quieren hablar con él y todos piden consejos. Por eso, y el rey, oigan, y esto lo subrayé porque dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, por eso les digo que parece ser de que Darío ya conocía algo de Daniel, porque de primas a primeras dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, o sea que iba a estar sobre los gobernadores y sobre los sátrapas. No pierdan de vista que Daniel es hebreo, acaba de caer el imperio babilónico y hoy está el imperio medo-persa. Y ahora los que están gobernando son los medos y los persas, y todos los sátrapas y gobernadores son medo-persas. Entonces no es posible, ¿ve? Y ya empezó el celo. Y esta es una de las cosas bien interesantes que comenzar a trabajar en esto. El rey pensó en ponerlos sobre todo el reino. Miren, también cómo se siente uno de bien cuando nuestros jefes dicen, no, yo pienso que vos deberías de estar aquí. Y lo van llamando a unos. Ven que en nosotros se debería de reflejar no solo lo que está en nuestro corazón, sino nuestra parte intelectual, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría para trabajar. Entonces los gobernadores y sátrapas, dice el verso 4, buscaban ocasión para acusar a Daniel. Miren, eso es un mal que aqueja a todo el mundo, la envidia y el celo. Miren, cuando ven que alguien está progresando, ya comienza, pero que no sé si ha sucedido que a veces ven pasar a un profesional joven y ya anda en su carro, a saber en qué negocios anda, a saber qué está haciendo. Ven a una persona sencilla y se compró su carrito, está en líos, anda metido. Tal vez hasta vendiendo drogas, y uno comienza a especular. Y esto es lo que estaban haciendo los gobernadores y sátrapas cuando vieron de que Darío puso tanto interés en Daniel y pensó, como dicen, ponerlo incluso encima de todo su reino. Él iba a ser el segundo al mando de todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en relación, dice, al gobierno que estaba sucediendo, mas no hallaban ocasión alguna o falta, dice. Fíjese que en esto de ocasión alguna o falta, en otra versión dice corrupción, una palabra que está demasiado de moda. Estamos inmersos en un mundo lleno de corrupción. Dice, mas no podían hallar corrupción en él. Lo vamos a leer de esa manera. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta que fallaran en él. ¿A quién él era fiel? Obviamente a Dios. Pero también hay un consejo en la palabra de Dios que nosotros debemos aprender a respetar a nuestros jefes, debemos respetar a nuestras autoridades. Realmente eso vio Darío también en Daniel, un hombre fiel, un hombre recto, un hombre honesto, con un espíritu superior, como dice el verso 3. Entonces dijeron aquellos hombres, verso 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos en relación con la ley de su... Ya, miren, él es honesto, no es corrupto, él hace las cosas bien, no se roba nada, y el rey le tiene mucho aprecio. Pero hay algo que diferimos entre él y nosotros. Dijeron los sátrapas, no está aquí, solo estoy tratando de ampliar y la manera de interpretarlo. Dice, muy bien, su ley, la ley de su Dios, él ama a su Dios y nosotros amamos a otro Dios. Entonces, esa diferencia la vamos a hacer resaltar para provocarle un problema en el reino. 6, verso 6. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. No sé, ese es un saludo muy, no sé si la palabra correcta es hipócrita. Es una manera muy extraña. Rey para, o sea, que estaban tratando de ganarse la atención del rey. Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores, ¿oyeron? Todos, miren, pues ya están metiendo al lío y Daniel no estuvo en esa plática. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. ¿Y cuál es el edicto?, le preguntó Darío. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea castigado echándolo al foso de los leones. Parafraseando un poquito esto, mira rey, solo vamos a hacer una ley que dure 30 días. Todas las peticiones no pueden ser a nadie más, ni a un dios, ni a un hombre más que a ti.
¿Te parece? ¿Te gusta? Porque eso te va a dar importancia, Darío. Mira, todo tu reino va a demostrar que eres tú el más importante. A más de que no se pierdan y recuerden los que hacemos un poquito grandes de edad y que tuvimos el privilegio de estudiar una primaria y una secundaria llena de historia, se recuerdan de que siempre relataron de que los reyes de esa época creían ser también, si no dioses, los intermediarios entre Dios y los hombres. Se recuerdan de Egipto. El faraón se creía rey y no solo era el jefe, el que dirigía todo, sino también se creía una divinidad. Entonces, en este caso le dice, mira, cualquiera que pida a Dios, solo a ti te podemos pedir, Darío. Buenísimo. Lo que no entendió Darío, no pudo ver en ese momento, era la astucia, la maldad que llevaba este pedido. Además de que seguramente apelaron un poquito a la vanidad de Darío. Vos sos el rey, así que todos te tenemos que tener tributo, así que hagamos esta ley. Ahora, rey, dice el verso 8, confirma el edicto y fírmalo. Imagínense, fírmalo, significa que ya lo llevaban hecho, ya todo estaba preparado para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Esa es la mala noticia, digamos, si lo queremos ver así. Cuando a nuestra vida llegan malas noticias, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuéntenme, ¿qué hacemos? Bueno, perdón, no me puede contestar, pero normalmente lo que hacemos es confundirnos, llorar, gritar, renegar, hacer un sinfín de cosas. Pero Daniel lo que hizo, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que, dicho en otras palabras, cuando Darío supo y entendió de que el edicto estaba preparado para el rey, hubiera corrido donde Darío, y no era su gran amigo, pues, él tenía un gran aprecio, le dijo, Darío, mira lo que hiciste. Pero Daniel no se puso a pensar en eso, siguió orando como lo hacía, como era su costumbre. Él solía inclinarse ante Dios 3 veces al día. Y si alguien es curioso, se preguntará por qué lo hacía abiertas las ventanas, porque podría haber cerrado sus ventanas, ¿cierto o no? Pudo haber cerrado sus ventanas y en la oscuridad de orar y estar tranquilo, pero siempre lo hacía con las ventanas abiertas y dirigido hacia Jerusalén. Este detalle de dirigido hacia Jerusalén, eso está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6, por si alguien lo quiere leer. Cuando dedican el templo, Salomón dice, Señor, si alguien cuando estemos en el exilio, cuando estemos, por favor escucha la oración, porque la vamos a hacer dirigiéndonos hacia Jerusalén. Por eso él abría la puerta, o sea, no oraba para hacia cualquier lugar, sino oraba dirigiéndose, arrodillándose hacia donde quedaba Jerusalén. Entonces, oigan, se juntaron todos estos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando, pero obviamente lo iban a encontrar, si eso es lo que querían. Ellos sabían que esto hacía Daniel. Entonces, eso es lo que trataron de hacer inmediatamente. Entonces, quiero regresar un poquito a esta parte del verso 10. Miren, queridos hermanos, la oración debe ser un hábito. A veces, pues sucede de que cuando el dolor, el llanto, la tristeza, la enfermedad o las cosas que llegan a nuestra vida, lo primero que queremos hacer es orar, clamar al cielo, pedimos círculos de oración, cadenas de oración, pedimos que todo ore. Quiero llamar al pastor, quiero llamar a mi líder religioso, quiero que todos oren, que haya de todo, y uno quiere que ya solo quiere escuchar de la vida, pero la oración debe ser constante y permanente. Hay un texto que dice orad sin cesar. Bueno, para los que no estuvieron en los temas anteriores, orar en palabras sencillas es hablar con Dios. Eso es orar, solamente hablar. No es repetir lo mismo cada vez que yo me pongo de rodillas. Porque se da cuenta que cuando repite lo mismo, usted ya no le va a poner importancia.
Pero realmente cuando uno ora, y orar es hablar con Dios como con un amigo, ¿qué hace cuando usted se encuentra con un amigo o una amiga? ¿Qué hacen? Especialmente las mujeres. Miren, nosotros los hombres somos muy parcos, muy simples para decir las cosas, pero las mujeres no. Las mujeres, yo he escuchado cuando están hablando de, ya camina tu nene. Ay, sí, fíjate que le pusimos zapatos de esto y sucedió. Y si nos hablamos entre hombres, vos ya camina tu hijo. Sí, ya camina vos, qué alegre. Y punto. Solo así. Simple. Pero no. Debería de ser una manera constante, permanente, de hablar con Dios como con un amigo. ¿Qué le cuento a nuestro amigo? De todo. Ahora, ¿yo debo contar a Dios las cosas malas? Sí. Y si yo me siento frustrado porque Él no está haciendo, se lo debo contar. Ese es hablar con Dios como un amigo. Mire, el amigo de los amigos de nosotros, los que son verdaderos amigos, nos escuchan, no nos reclaman, no nos reprochan, no nos andan dando un sermón, sino saben darnos la mano en ese momento que nos está pasando. Ahora, Daniel conocía este concepto de tal manera que él siempre estaba en una comunión permanente y su comunión formal, su oración formal la hacía 3 veces al día. Pero a veces nosotros, por circunstancias de la vida, pues salimos corriendo a trabajar y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por favor me proteges, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y sale uno corriendo. ¿Eso es realmente una oración? No. Debe dejar uno tiempo y contarle, Señor, fíjate que hoy voy para el trabajo y voy triste. ¿Sabes que ya casi es fin de mes y ya descubrí que solo tengo muy poco dinero y pues voy a tener que reducirme la comida? Y no le cuenta y le dice y habla con Dios. ¿Ustedes qué creen que Dios no es ajeno a nuestro dolor, a nuestro llanto? No, Dios está atento y sabe qué hacer en cada momento. Y esta es la historia de Daniel. Bueno, dicho esto de lo que es la oración, entonces invitarlos a quien no lo hace, por favor hágalo, hágalo en la noche antes de acostarse, o si cuando esté ya en su cama, ore y dígale, Señor, fíjate que hoy escuché el tema de Daniel capítulo 6 y hay una parte que no entendí. Ojalá me dieras el privilegio de leer tu palabra y aprenderlo, o alguna persona que me lo explique. Así que también, gracias Señor, hoy entendí el capítulo 6 de Daniel. Qué interesante, Señor, lo que tú dejaste escrito, esto, lo otro. Igual mañana, Señor, por favor, quisiera poner en tus manos mi día, pero por favor quédate conmigo, hay personas, orar por esto, por lo otro. Pero no sé si se han percatado que nuestras oraciones siempre son pedir. Señor, te pido, bendigas a mi hija, bendigas a mi esposa, bendigas mi negocio, bendice mi trabajo, por solo pedir. Pero es raro que en nuestra oración incluyamos, Señor, por favor, dame sabiduría en tu palabra, hoy quiero aprender, voy a leer un versículo y por favor ayúdame a entenderlo. Pero no, uno casi siempre está pidiendo y pidiendo. Y Dios, miren, Dios es un Dios de amor y nos escucha y nos entiende. Pero debemos aprender no solo a pedir, sino a compartir. Obviamente Dios ya lo vio. Si dice la palabra, es que antes de que llegue la palabra a mis labios, ya Dios la escuchó. Entonces, ¿por qué le debo ocultar cosas si Él ya las sabe? Él conoce mi corazón. Bueno, sigamos. Verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y llegaron en Daniel orando, rogando en presencia de Dios. Fueron ante el rey y le hablaron y le dice, ¿verdad que viene pues orando? ¿Se recuerdan que la primera parte los hablaron, oh rey, para siempre vive? No, aquí no, entraron corriendo. No has confirmado edicto que cualquiera que les pase, y le recuerdan el edicto. Respondió el rey, sí, verdad, es conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Está bien. Entonces le dijeron, entonces respondieron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Le están echando en cara, le están diciendo, tu amigo Daniel, ni a ti te respeta, ellos que es tu amigo. Y esta es otra lección importante. Miren cómo a veces los que dicen ser amigos de uno, de repente van con el jefe y van y hablan mal de uno, con los vecinos, con la familia, para ponerlo a uno en conflicto. No sé si les ha pasado, pero creo que a la mayoría nos ha sucedido que de repentito al que creemos gran amigo, nuestro cercano, le hemos confiado nuestros corazones, nuestras cosas, nuestras tristezas, va y lo cuenta a medio mundo y le cuenta al jefe y le cuenta esto, con tal de que no quede mal. Y le dicen, Darío, pero es tu gran amigo Daniel y no te respeta, ni acata tu edicto.
porque él está orando 3 veces a su Dios. Cuando el rey oyó esto, oigan lo que dice el verso 14. Interesante. Le pesó en gran manera, dice. Están haciendo un daño contra su gran amigo. Ahí entendió que jugaron con su vanidad y le jugaron, como dice, le jugaron la vuelta. Pero ella no podía retractarse. Y le dolió en el corazón ver que ese edicto que se había emitido era exclusivamente y dedicado a Daniel. Resolvió librar a Daniel, dice el verso 14, hasta la puesta del sol. Trabajó para librarlo. Intentó hacer, no dice la palabra de Dios qué quiso hacer, pero trató de dar tiempo y ver qué si podía hacer. No dice si habló con Daniel, si trató de cambiar algo del edicto, pero se lo recuerdan. Un edicto que se emite en Media y Persia no se abroga. Pero aquellos hombres, oye, el verso 15, rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así que no vais a intentar decir que no se aplica a Daniel. Sigamos el hilo de la historia. Este rey mandó a traer a Daniel y se lo trajeron solamente para echarlo en el foso de los leones. Y dice, el rey dijo a Daniel, oigan, por eso les digo de que seguramente Darío ya había conocido algo de Daniel, porque le dice, el rey le dijo, dice el verso 16, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Para Darío no era ajeno de que sabía de que Daniel oraba y servía a Jehová. Le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ojalá, Daniel, mi gran amigo, y no puedo retractarme. Daniel no reprocha, ahí no está, no le dices, mira, ¿para qué no pusiste atención? Mira lo que me hiciste, nada. Daniel en el silencio no dice nada, así como cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿se recuerdan? Este es un detalle de nuestro Señor Jesucristo cuando bajó a esta tierra, cuando bajó a la tierra y cuando iba camino al Calvario, no abrió su boca. Le escupieron, lo maldijeron, lo golpearon. Se está cumpliendo la profecía, dice que no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Perdón, disculpe. Fíjese que no sé si se está viendo, perdí, la computadora me dijo que estoy fuera de señal. Amanda, no sé si me puedes confirmar. Sí se está viendo, hermano. ¿Sí se está? Ah, Sí. bueno. Déjeme ver, es que falló algo aquí. Ahí está. Miren, y similar a como se recuerdan cuando enterraron a Jesús, le pidieron que sellaran la piedra y que pusiera guardias para que no fuera un fraude y no fueran a sacar el cadáver de Jesús y decir, miren, eso no es cierto. De la misma manera, y fue traer una piedra y puesta sobre el foso de los leones, y el rey tuvo que sellar con su anillo, y cerraron, los príncipes pusieron su anillo, y nadie podía alterar eso. El verso 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Es que acababa de llevar a la parte más complicada de su vida a su amigo Daniel. Por no poner atención, por no entender, por su vanidad, por su orgullo, lo que sea, fue llevado hacia un punto donde tuvo que dañar a Daniel. Entonces se le fue el sueño. Seguramente antes de dormir él siempre tenía instrumentos de música, le tocaban alguna música, le traían viandas de comida y nada, no quiso comer, no quiso oír música y se le fue el sueño. Y dice el verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y dice el verso 20, acercándose al foso llamó a voces, Daniel, con voz triste. Él estaba complicado, pero seguramente había una esperanza pequeña, así, por eso es que está gritando, por si él sabía de que no iba, que seguramente Daniel había muerto al bajar al foso de los leones, porque todos morían, pero él intenta y todavía hay algo de esperanza en él y le dice con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, lo mismo que le dijo en el verso 16, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, Daniel respondió al rey,
oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel. Y mire, esta es otra parte interesante de la historia que estamos relatando. A veces en nuestro caminar en la vida somos llevados al foso de los leones de nuestra vida. Nos tenemos que enfrentar a peligros, a situaciones muy complicadas, dolorosas. Y una veces en medio de esa confusión, de ese dolor o de ese llanto, a veces por la pérdida ahora con tantas pérdidas de vidas a través de este coronavirus, uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si existe Dios, que esté y que protege y que cuide. Y ese es el concepto. Todos estamos preocupados, renegamos, especialmente en estos momentos de crisis, uno le protesta, le dice, Señor, pero, entonces, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve seguirte? ¿De qué me sirve orar si de todos modos estoy sufriendo? Pero dice el verso 22, mi Dios envió su ángel. No dice envió un ángel, envió su ángel. Este tema no es para estudiar ese punto. Solo quiero anticiparles que el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo bajó a ir al cuello de los leones, el cual, dice, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahora vamos a tener que discutir este punto, que es bastante importante que lo entiendan todos, queridos amigos y hermanos. Uno se pregunta, y la primera pregunta sería, ¿no es Daniel un gran profeta de Dios? Sí, es el profeta tal vez más grande que existe en el Antiguo Testamento. Si es cierto que es un gran profeta, ¿por qué Dios permitió que llegara al foso de los leones? ¿Dónde estaba Dios? ¿No era más fácil que Dios interviniera y no pasó nada? Y antes de los leones, Dios lo podía desaparecer, Dios podía destruir todo lo que quisiera. El ángel lo pudo enviar antes de que bajaran a Daniel al foso de los leones. ¿Se recuerdan la historia de los amigos de Daniel que fueron llevados hacia el horno de fuego? Igualmente, pudieron haber sido detenidos antes. No, allá dentro del fuego, allá dentro de ese peligro tan grande, ahí estaba Jesús. ¿Se recuerdan que cuando estudiaron ese capítulo, les explicaron que era Jesús el que estaba con los 3 amigos de Daniel allá platicando en medio del fuego? Entonces, oigan lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. ¿Qué es acampar? Es hacer su tienda, es colocar y vivir permanentemente al lado de uno. O sea que si yo respeto, amo a Jesucristo, Jesucristo va a hacer su campamento a mi lado, y dice, y me va a defender. Pero oigan lo que dice el Salmo 34:7, un salmo que ha sido a veces, no sé, a veces malentendido. Oiga, dice, aunque ande en valle, bueno, si quieren les voy a leer todo el Salmo 23, pero me imagino que la gran mayoría lo conoce. Ahí en las casas a veces están puestos algunos cuadros con este salmo. Dice, Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y oiga lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No dice, él me sacará. ¿Qué dice? No temeré. ¿Quién no va a temer? Yo. Dice, no temeré mal alguno. ¿Y por qué no voy a tener miedo aunque ande en valle de sombra de muerte? Porque tú, Jesús, estarás conmigo. No sé si entendieron y vieron lo interesante de esto. Que dice, aunque andes en valle de sombra de muerte. O sea, queridos hermanos, de que aunque yo esté metido en el peligro, cuando yo esté metido dentro de cualquier situación, lo que va a cambiar es mi actitud hacia ver ese problema.
porque dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los hijos de Dios sufren. Los hijos de Dios también tienen problemas. Los hijos de Dios también tienen lágrimas, llanto. Los hijos de Dios se enfrentan a la muerte igual. La familia de los hijos de Dios también mueren y también causan un dolor, pero ese dolor ya no es igual. Porque dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo no sé si se han puesto a pensar cuando bajaron a Daniel al foso de los leones y los leones tenían cerradas las bocas. ¿Qué hace un león por naturaleza? Comerlo a uno, matarlo, destruirlo. Pero en este caso, Daniel tal vez hasta como es una cueva, es un foso donde están los leones, seguramente hasta, no sé, no dice, pero yo quiero imaginarme que hasta había frío. Entonces Daniel se ve recostado en uno de los leones o en la par de todos los leones ahí recostadito y los mismos leones le dieron calor para que no sintiera frío. Y los leones no tocaron para nada a Daniel. Él fue fiel, queridos hermanos, y esto es lo que nos demanda. El Señor nos demanda fidelidad. Por eso les decía que la oración debe ser un hábito, no debe ser solo en los momentos. No, aquí no dice que Daniel oró cuando supo que le iban a meter al foso de los leones. Comenzó a orar y comenzó a orar. Bueno, por eso les decía que si alguno de nosotros practica ese tipo de oración, no se sienta mal, por favor. Es la manera en que nos han enseñado, pero de aquí en adelante puede cambiar y puede hacer un hábito de oración, de hablar con Dios, contarle las cosas, contarle los éxitos. A veces solo le contamos nuestros fracasos al Señor, contémosle los éxitos, agradezcámosle, por ejemplo, los que somos asalariados. Gracias, Señor, hoy me pagaron. No, uno le dice, de todo modo me tienen que pagar a fin de mes, o si no, pongo una demanda. No, agradecerle, gracias, Señor, hoy me depositaron el dinero de mi salario, te lo agradezco, Señor, y mira, y voy a hacer esto. ¿Entiende? Uno debe ser partícipe a nuestro Señor Jesucristo de los planes que uno tiene en esta tierra. Por eso les decía, Daniel tenía un hábito, tenía una manera, un estilo de vida a través de la oración. Yo no sé si se recuerdan en el momento del terremoto del 76, no todos, obviamente, hay bastantes jóvenes ahorita en el grupo escuchando, pero los que nos tocó vivir en el terremoto del 76, lo primero que vino a nuestra mente en medio de todo ese, se oía la bulla, cayéndose todo, quebrándose todo. ¿Qué es lo primero que vino al corazón de uno? Orar, rezar, lo que fuera, pero uno estaba clamando al cielo en medio del terremoto. Pero eso no debe ser así. Realmente Dios no es un extintor de emergencia que está en mi casa y solo en caso de emergencia yo lo alcanzo, de un incendio yo lo agarro y apago el fuego. No, Dios debe ser parte de nuestra vida diaria. Bueno, yo sé que aquí está Madeleine y no sé si le toca qué operar, pero cuando está operando o cuando está curando a un niño, debería pedirle al Señor, digo yo, solo es una invitación que podría ser, Señor, no entiendo la enfermedad de esta niña, ¿puedes ayudarme? Yo necesito sabiduría de lo alto, necesito curarla, es una niña, es una hija tuya, necesito que me des idea para entender. Pero cuando uno logra resolver el problema, después, vos qué pilas sos, le dicen a uno, sí, vos, mira, es que, no porque si vos sacabas buenas notas, y porque mira, yo estudié, ¿no? Y uno hace nuevamente a un lado a Dios. Y otra vez comienza uno y se recuerda, y el Espíritu Santo recuerda, fue Dios el que te dio la sabiduría, perdón, y ahí comienza a aprender uno a tener una relación con Dios. Esta es la parte final de la historia. Miren, triste la parte final porque, y dio orden el rey, que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Triste, sí, porque miren, por un chisme, una envidia, fraguar un plan para destruir a alguien, miren, se llevó y acarreó a la destrucción a su familia. Sus hijos, sus mujeres fueron tiradas al foso de los leones. Y es que esto, por eso es que uno debe tener cuidado cuando uno actúa, cuando uno hace, cuando uno dice, el cuidado de no tener que dañar a alguien, porque seguramente tal vez la mala decisión que uno cometa puede traer destrucción a la familia. No sé, yo pienso cuando estoy trabajando, si hago un mal trabajo, yo soy necio, hago mal trabajo, y me terminan echando el trabajo. ¿Quiénes van a sufrir? Mis hijas y mi esposa, porque yo no voy a tener trabajo, no voy a haber dinero en la casa y va a comenzar a complicarse. ¿Vieron cómo ellos, en su egoísmo y en su
prepotencia de Dios, dijeron, este es nuestro plan perfecto y es la destrucción y esta es la solución a nuestro problema, y solo acarrearon, no solo a ellos a la muerte, sino acarrearon a toda la familia. Así que la invitación también, este es un consejo. Cada cosa que hagamos, hagámoslo sin egoísmo. No soy yo no. Somos la familia. No es yo lo que diga, aquí se hace como yo digo, ¿no? Sino es lo que se debe hacer por el bien de toda la familia. En el caso de la familia extensiva, los cuñados, cuñadas, abuelos, suegros y todo. Hay un derredor del mundo a la par de uno, a la cual uno también puede apoyar. Pero a veces las malas decisiones pueden llevar a un error a la iglesia, al grupo de trabajo. Este solo es un consejo en medio de todo esto. Entonces dice, para terminar, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paso sean multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Está hablando un rey pagano, un rey totalmente que no adoraba a Jehová, y sin embargo conocía a través de Daniel a ese Dios, y dio la orden para que aquí en adelante se respete al Dios de Daniel. Una buena decisión, una decisión equivocada con muy buena intención. Dios pidió que la política y la religión, el gobierno estuviera separado. ¿Se recuerdan cuando le preguntan sobre el tributo? Y él dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El gobierno y la parte civil debe estar separada de Dios totalmente. Y aquí la está mezclando el rey. Muy buena intención, agradecido porque vio un milagro en su vida, y en esa su alegría y su emoción ahora vuelve a hacer otra cosa y pide que todos, por orden de él, respeten al Dios de Daniel. Y ese Dios de Daniel es el Dios de nosotros. Y Dios no se impone, Dios nos invita. Por eso dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y toco. Si tú quieres, entro. Si tú quieres, no entro. No voy a entrar forzado a tu vida. No, Dios, miren, queridos amigos, Dios no va a entrar forzando la puerta de sus vidas. Si usted no quiere, no entra Jesús a sus corazones. Es usted el que toma la decisión. Para terminar, quiero compartir con ustedes este verso que está en Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Queridos amigos y hermanos, según las profecías, según lo que se ve en el mundo, este mundo ya está por colapsar. Hablamos de un calentamiento global irreversible, hablamos de guerras. Miren, ahorita están los talibanes, de una noche a la mañana aparecen los talibanes y cambian todo el rumbo de la historia, gente huyendo, gente saliendo. Han hablado de gente que ha muerto tratando de subirse a un avión para salir huyendo de ese país. Estamos hablando de un coronavirus, estamos hablando de pandillas y gente corrupta, gente que está gobernando el mundo, y uno se pone a pensar, ¿y qué va a pasar? ¿Y dónde está Dios? Dios está aquí, queridos hermanos. Dios está cuidando de su pueblo. Dios está llamando a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pedro, Él no retarda su promesa como algunos creen que está tardando. No es cierto, no se está tardando. Él es paciente, dice, esperando que todos procedan al arrepentimiento. La invitación a todos nuestros amigos es esta noche. Busquen al Señor. Dice, buscadlo mientras pueda ser hallado. El mundo está convulsionado, las cosas están complicadas, queridos hermanos. Así que la invitación es, por favor, busquen al Señor diariamente en la oración. Busquen al Señor para que gobierne sus vidas. Y la promesa está hecha, porque yo te guardaré a la hora de la prueba, porque va a venir la prueba sobre el mundo entero. El mundo está complicado, no hay ningún país donde podamos correr, donde haya calma, donde haya paz, donde no haya coronavirus, donde no haya enfermedades. No hay. La única esperanza es la pronta venida del Señor Jesucristo a esta tierra.
y que viene a acabar con todo esto para llevarnos a vivir una vida eterna, en un mundo eterno, en un mundo que es un paraíso, como el que formó al inicio, cuando formó a Adán y Eva. Los invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Oremos. Querido y amante Padre, gracias. Gracias porque hemos llegado a entender que en medio de nuestras calamidades, en medio de nuestro dolor, en medio del llanto, en medio del sufrimiento en esta tierra, ahí estás tú. Tal vez no te habíamos entendido, nosotros hemos gritado en medio de nuestra confusión, hemos alegado, te hemos criticado porque no entendemos dónde estás. Y hoy, Señor, hemos llegado a entender que has estado a la par de nosotros. Has cuidado. Una prueba grande es que estamos aquí, Señor, hablando de ti, orando, estudiando tu palabra, y ahí estás tú, paciente, Señor, y gracias. Gracias por tu misericordia, porque cuántas cosas hacemos diariamente que ofenden tu nombre y manchan nuestros registros allá en la eternidad. Pero gracias por esa misericordia, gracias por tu amor, sin el cual estaríamos perdidos en esta tierra. Por favor, Señor, de manera muy personal, de manera muy propia, te suplico, obra el milagro en el corazón de todos nuestros amigos que están escuchando esta noche tu palabra. Yo no sé si tienen algún problema personal, de enfermedad, económico. Padre, por favor, háblales en medio de ese llanto, de esa confusión, por favor, ayúdalos. Ayúdalos a salir, no porque te lo esté pidiendo, yo sé que tú conoces la vida de cada uno. No es mi oración la que va a resolver el problema, Señor, sino es tu grande amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Bueno, Padre, gracias te damos por este momento que estuvimos hablando de ti. Sabemos que has estado aquí con nosotros, tu Santo Espíritu nos guió. Y por favor, mantén viva la llama, el deseo de estar a tu lado y de buscarte cada día en la oración. Padre querido, bendice grandemente la vida de todos los que nos están escuchando. Bendice sus trabajos, sus negocios, sus vidas personal. Así que no tenemos nada más que decirte gracias. Quédate con nosotros. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo agradecemos y te lo suplicamos. Amén. Amén.